Efesios 5, versículo 18. ¿Lo tenemos? Hágase con alguien que le ayude. Muy bien. Dice la palabra del Señor así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Leámoslo de nuevo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Bien. Cuando nosotros iniciamos a caminar con Dios, empieza a darse, y es la idea del caminar con Dios, empiezan a darse una serie de cambios. ¿Cuántos hemos podido manifestar así? Y es la idea, ¿no? Es el orden. Cuando yo me convertí al Señor, estaba allí concluyendo mis estudios en bachillerato. Tenía 15 años. Cuando ingreso a 11, tenía 15 años y es en ese año que conozco al Señor. Y obviamente tenía muchas cosas en mi cabeza, las cuales empezaron a sufrir unos cambios que eran muy notorios. Por mi casa siempre fuimos muy católicos, muy apostólicos, muy romanos, ventijulianos. Y cuando iniciaba el año y durante el año, en Semana Santa y en todas las fiestas religiosas, siempre éramos muy juiciosos en eso. Cuando un día mi madre decide leer la Biblia por sí sola, empieza a leer la palabra, el Señor se le revela a ella y empieza a mostrarle una cantidad de cosas que ella no veía acordes a lo que estábamos haciendo dentro de esa iglesia tradicional. Así las cosas, ella empieza a buscar un lugar donde le enseñara la palabra de manera correcta. Y posterior a eso, yo la acompaño un día, y gloria a Dios, el que un hombre me enseñara la palabra para mí fue lo más hermoso de mi vida. Siempre me ha gustado la escritura, siempre había sido, siempre había indagado en la Biblia, siempre había leído, pero nunca nadie me había explicado un versículo como ese día lo hizo ese hombre. Entonces empiezo yo a caminar con el Señor y empezaron a generarse varios cambios dentro de mi mente, mi corazón, mis hábitos, mi manera de pensar. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, deben empezar a generarse entonces esos cambios, amén. Debe empezar a generarse una nueva perspectiva de la vida, una nueva perspectiva de todas las áreas de nuestras vidas, lo que pensamos acerca de la sociedad, del mundo, del trabajo, del estudio y en fin, de todo. Entonces debe haber un cambio, pero a veces el caminar en esa vida, para muchos, no genera un cambio, y es cuando empiezan a verse las vidas paralelas. ¿A qué le llamo yo una vida paralela? Es cuando el domingo, el sábado, el jueves u otro día, el martes, venimos, asistimos a la casa de Dios, buscamos del Señor. Pero ¿qué pasa? Que solamente esos días que venimos a la casa de Dios hay unos aparentes cambios. Esos cambios no los vemos en la casa, esos cambios no los vemos en el trabajo, esos cambios no los vemos en la universidad, en el colegio o donde quiera que vayamos. Amén. No sé si se da claro en eso. El cambio debe ser total. Si cambiamos acá, debemos cambiar en la casa también. Y Pablo está hablando allí, desde el versículo 1 del capítulo 5, allí en Efesios. Y el versículo 1 dice: sed pues ¿qué? Imitadores de Dios, como hijos amados,
Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y hay varios aspectos a tener en cuenta dentro de ese inicio, dentro de ese caminar con Dios. Sé que acá muchos llevamos años, muchos años, muchos dirán, bueno, yo llevo un poco menos. Pero sea un año, sea un mes, sean 6 meses, sean 15, 20, 30, no sé cuántos años lleva usted caminando con Dios. Tal vez hoy usted nos visite por primera vez y vamos a darle un aplauso al Señor por su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero contarle eso. Cuando uno piensa caminar con Dios, debe haber ¿qué? Cambios. Diga conmigo, cambios. Diga conmigo, cambios definitivos. Y a la que tiene a su lado, cambie. Dígale, por amor a Dios. Y el versículo 1 le está diciendo el Señor. Dice la palabra allí, ¿sed qué? Sed pues imitadores de Dios. ¿En qué podré yo imitar a Dios? Cuando el Señor dice allí, el versículo dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Hay dos cosas en las cuales podemos imitar a Dios. Y es en su amor y en esa bondad que tiene perdonador. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo ha sido Dios con usted? ¿Cómo ha sido Dios? ¿Qué ha recibido usted de Dios? ¿Será que usted puede ser de esa manera con su prójimo? ¿Sí? A ver, mira, queda callada. ¿Será que nosotros podemos ser como es Dios con nosotros, así mismo con quienes nos rodean? Vea lo que dice el versículo 1 y Pablo está estableciendo una norma. Dice, sed pues imitadores de Dios. Así que en este caminar con Cristo no es simplemente cambiar de lugar. Yo antes no leía la Biblia, ahora la leo. Yo antes iba allí, ahora vengo acá. Yo antes usaba la faldita un poco más arriba, ahora la uso más abajo. Antes la blusa como que se bajaba acá, ahora ya está más arriba. Y entonces el hombre ya anda más arregladito. ¿Ese fue el cambio? No solamente debe ser el cambio, porque no solamente es un cambio externo, tiene que cambiar nuestro corazón. Amén. Así que Pablo está diciendo, ser pues imitadores de Dios. ¿Será que podemos imitar a Dios en su amor? ¿Será que podemos imitar a Dios en ser perdonadores? O usted de los que dice, yo perdono, pero no olvido. Lo llevo acá. Arrieros somos, el camino andamos. Esté tranquilo. Esté tranquilo, Dios lo bendiga. Como para arreglar la frase. ¿Sí? Cuando Pablo dice ser imitadores de Dios, ¿quién nos está diciendo? Sea amoroso, perdone. ¿Cómo es Dios con nosotros? Cuando vamos a la presencia de Dios, obtenemos de Él ¿qué? Juicio, perdón, misericordia, bondad. Nos levanta otra vez, bueno, levántese otra vez. Señor, es que yo fallé en esto. Levántate. Amén. Así que en primer lugar, estamos llamados a ser ¿qué? Imitadores de Dios. En ese caminar con Cristo, tenemos que ser llamados, estamos llamados a eso, somos imitadores. Somos imitadores. Y Dios nos está diciendo, sea amoroso. ¿Qué pensará nuestro cónyuge de eso? ¿Será que le está echando codo? ¿Será que nuestro cónyuge o nuestros hijos, nuestra familia, aquellos que son patrones en sus empresas, será que ese empleado puede decirle a usted, qué amoroso, no tiene nada? ¿Qué dice la palabra? Sed pues imitadores de Dios. Versículo 3 dice, pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a quienes, a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Éfeso, más bien. ¿Qué pasaba? Que la gente tenía vidas paralelas. Entonces venían a la iglesia muy bonitos, bien bañaditos, oliendo rico, con la pinta dominguera, pero el corazón estaba sucio. Y Pablo habla cosas muy puntuales, ¿ve? Versículo 3 habla de que dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Oiga, que eso no, ni siquiera exista, ni siquiera se hable de eso allá. ¿Cuál es la mentalidad del hombre común? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la mentalidad? Hace unos días veía una publicación de un hombre que en un lugar, en un establecimiento comercial, pasa y le coge allí la cola pues a una de las señoritas que estaba atendiendo. Y ella, sin dudarlo, se voltea y ¡pájate! Y allá cae el hombre. Y el hombre estaba con su esposa y sus hijos. Yo me preguntaba cuál va a ser la percepción que tienen los hijos de ese papá. ¿Qué van a pensar sus hijos? Y obvio, ¿qué va a pensar su esposa? ¿Qué pasaba en la iglesia de Éfeso? Que había gente que todavía tenía en la cabeza que, vean lo que dice allá: fornicación, inmundicia, avaricia. Versículo 4 dice: palabras deshonestas, truhanerías, ¿cierto? Pero Pablo aclara en el versículo 5 que los fornicarios, los adúlteros, los que andan en cosas inmundas, ¿qué pasa con esos? No heredarán el reino de los cielos. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa por nuestras mentes a diario? ¿Qué pasa por nuestras mentes? Cuando se habla, y Pablo habla de fornicación, no solamente está hablando de aquellas relaciones antes del matrimonio, sino que está hablando de todo desorden de tipo sexual, toda inmoralidad sexual, como se llame. ¿Será que vemos inmoralidad sexual por nuestros días? ¿Será que en estos días hay? Claro que sí, y cada día sube. Si usted ve un noticiero, ¿será que encuentra allí inmoralidad sexual? Hay gente que no ve el noticiero por las noticias, sino por la farándula. Que la presentadora aparece allá y parece que como que la ropa se encoge cada vez más. Entonces, ¿qué pasa cuando usted observa eso? Hombres, mujeres, porque para las mujeres también hay su parte. ¿Qué pasa acá? ¿Y qué pasa acá? Dicen que la primera mirada es la de Dios. Es algo natural. ¿A cuánto nos creó el Señor? Gloria a Dios. Yo puedo mirar, pero la segunda mirada era ¿de quién? La del hombre. Cuando usted ya coge, mira la creación de Dios con otros ojos. Y la tercera, ¿sabe de quién es? Del diablo, hermano. Porque si usted ya miró, ya la tercera ya lo desvistió, ya la desvistió.
No solamente estaba acá, sino que ya llegó acá, al corazón. Y es cuando empieza la perversión. Es cuando viene entonces la fornicación, es cuando viene el adulterio, es cuando viene la inmoralidad sexual, es cuando viene la masturbación, es cuando viene todo lo que está hablando precisamente allí Pablo acerca de la inmoralidad sexual. Amén. Puede que eso no lo veamos. Miro al hermano y digo no. Pero ¿quién ve eso? Dios. Y hay algo más fuerte. Y es que eso va generando, eso va comiendo, eso es como un cáncer. Eso va avanzando. Entonces, si mirabas primero por televisión, luego empiezas a buscar por Facebook, por Twitter, empiezas a buscar para alimentar tus ojos. Ya no te bastó ahí, entonces empiezas a buscar páginas por internet. Y cada vez eso va avanzando. Ya después no te basta la página de internet, ya no te basta el masturbarte, ya no te basta eso, sino que vas a buscar con quién. Cuando menos te das cuenta, estás sumido en la fornicación, estás sumido en adulterio. Y son cosas que de manera solapada van dañando mi corazón. Y usted dice, pastor, no sé qué es lo que me pasa, yo no siento paz. Pastor, no sé, las cosas no salen como yo quiero. Pastor, no siento ánimos para orar. Pastor, hoy sí, mañana no. Pastor, ¿qué hago? Y ese tipo de cosas son cosas que son difíciles de confesar, ¿cierto? Claro, porque tocan la intimidad del ser humano. Pero en medio de esa intimidad la conoce Dios. ¿Cuánto lo sabemos? Amén. ¿Y Pablo qué está diciendo allá? Pablo dice, ni aún se nombra entre vosotros, como conviene a qué? A santos. ¿Cuántos? Y es a veces curioso cuando uno puede preguntar cuántos santos hay en este lugar. Solamente uno. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que cuando usted y yo conocemos de Cristo Jesús, empezamos en ese proceso de santificación. Alguien dirá, no, pues tan santo. ¿Cómo le digo? La palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque ese día que usted y yo aceptamos a Jesucristo, présteme atención, ese día usted y yo abrimos la puerta. Así como un día usted se la abrió a una brujería, yendo donde la hermana amazónica. Sí, usted le abrió la puerta a la brujería y todo eso entró, con miseria, con ruina, con pobreza. Cuando usted fue y tuvo relaciones con otra persona que no era su esposo o su esposa, abrió la puerta a la inmoralidad, al pecado. Así como cuando usted ve pornografía, abre la puerta a toda esa cantidad de inmoralidad sexual. Ese día que usted y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, le dijimos, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, te entrego mi vida, haz como tú quieras. Ese día el Espíritu Santo de Dios empezó a obrar en nosotros y empezó ese proceso de santificación. Por eso Pablo lo dice allá, no conviene a quiénes, a santos. Versículo 3 dice, no conviene que usted y yo sigamos caminando en eso. Es una lucha, es la carne y el espíritu. Ahora bien, habla Pablo de la truhanería. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Qué es la truhanería? ¿A quién le llaman un truano? Hay personas que, gloria a Dios, el colombiano, el latino, el mexicano,
y yo creo que el mexicano y el colombiano se caracterizan mucho por eso, como que a todos le sacamos chispa de chiste, y bueno, chévere. Pero hay algo que ha usado el enemigo, y es que en medio de esa jocosidad, en medio de esa comicidad, todo tiende a volverse obsceno. Y aún lo he visto yo dentro del mismo pueblo cristiano. A veces usted sale a compartir con la gente y la gente tiene chistes verdes. La gente habla de cosas verdes, habla y echa chistes de doble sentido. Esa es la truanería. La truanería obedece a eso, a ser obsceno en palabras. He visto hermanos que miren a la hermana cuando llegan al culto y hermana, qué bendición, la creación del Señor, pero aquí ya bajó hace rato. ¿Eso es lo que ama Dios? No. Esa es la truanería. Esas son las palabras que dice allí Pablo en el versículo 4, ni palabras que deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué palabras tenemos nosotros en nuestro corazón? Yo sé que hemos caminado quizá por años, muchos se desarrollan en contextos fuertes. Estoy hablando de sus trabajos, sus casas. Es que, por ejemplo, mi abuelo tenía una boca prohibida, era muy grosero. Pero ¿qué tal yo decir? Es que como mi abuelo fue grosero, yo soy grosero. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo allí? ¿Qué dice Pablo allí? Eso no conviene. Apártese. ¿Por qué? Porque usted y yo ya caminamos con Cristo. Amén. Usted y yo ya caminamos con Cristo. Ese vocabulario tiene que ser cambiado, renovado. Y no quiere decir que usted ahora ande todos los días, gloria a Dios, aleluya, hermano. Eso es algo. ¿Sabe qué es lo curioso? Que cuando uno va a la casa de esas personas, bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. La prueba, no sé qué. La prueba es para lucharla. Y bueno, usted va y mira al interior de su vida. Entonces, esa palabra sirve de nada. ¿Qué es mejor? Gente que dé el fruto, gente que se vea la obra de Dios, se vea el fruto del Señor. Amén. En sus actos. Todos tenemos luchas. ¿Quién no tiene luchas? ¿Hay alguien que no tenga? ¿Cuántos tenemos luchas? Amén. Todos. No quiere decir que, amén, aleluya, entonces ya andamos como en nubes. No. Pero en medio de las luchas, en medio de la dificultad, en medio de lo que venga, gloria a Dios, tenemos palabra del Señor que nos levanta, que nos enriquece, que nos sustenta. ¿Cuánto lo creemos? Amén. De eso se trata. No se trata de parecer loros. No. No se trata de solo idiomas, solo palabras, términos bíblicos. Y gloria a Dios. Pero usted los vive. No solamente es botarlos como un lorito. Usted vive esa palabra. Es allí lo que dice Pablo. Nadie os engañe con palabras vanas. Bien. En segundo lugar, entonces, dice: el pecado ya no le conviene al que busca la santidad. No conviene a santos. No nos conviene, amén. No nos conviene. No vamos a lograr nada si seguimos perseverando en ello. Nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el hombre, cuando la mujer de Dios persiste en pecar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ese día? Ellos llegamos a los caminos del Señor y el Señor empieza a redarguir. El Espíritu Santo tiene esa función. Redarguye al hombre, la mujer, ¿de qué? De pecado.
Y usted y yo somos conscientes, oiga, esto ya no está bien, yo tengo que apartarme, tengo que cambiar. ¿Qué pasa el día en que el Señor redarguye que usted y yo sabemos que eso debe dejarse, pero no lo hacemos? ¿Qué pasa? El día que usted llegamos al Señor, si yo llegamos a Cristo, entramos en ese propósito de Dios. ¿Cuántos lo sabemos? Gloria a Dios. Entramos en ese propósito. Y es como que se activara el reloj. Empieza el reloj a funcionar. El reloj del propósito de Dios en su vida y se empiezan a dar cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Y Él empieza a regalar. Pero ¿qué pasa cuando usted insiste en hacer su voluntad y lo que usted quiere? Puede ese reloj se detiene. Pastor, ¿qué será que es que yo llegué acá y estoy igual? Pues eso me lleva a pensar que usted también sigue igual. Usted cambió, usted no es. No pasa. Entonces, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Debe haber un cambio. Que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No, ¿quién nos ayuda? Le decía hace un momento, ¿quién entró acá cuando usted y yo empezamos a caminar con Cristo? El Espíritu Santo, y Él es mi ayudador. Es que eso es tan difícil, pastor, y yo he tratado, pero es que usted ya tiene una relación con el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Quiero adelantarme allí. Vaya conmigo. Hay el versículo 18 de Efesios 5. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de ser llenos, dice, antes bien sed llenos. Está hablando del término pleró, un término en griego que deja ver algo que está repleto, está atiborrado, rebosa y satisface. Dice Pablo, antes bien ¿qué? ¿Sed qué? Llenos. ¿Por qué hacer analogía con embriagarse con vino? ¿Cuántos acá en algún momento de nuestras vidas hicimos eso? Embriagarnos. Gloria a Dios por los que restan a santos, aleluya. Gloria a Dios. Usted estaba allá en la parranda y, dicho, y una belleza eso allá. Pero ¿qué pasa al otro día? Usted no quiere ni saber de dónde es, ¿cierto? Se busca los bolsillos y ayer fue quincena y yo no sé dónde está la plata. Y buenas para lo del arriendo y el recibo, y espérese a la retadila de la señora o el señor, porque hoy en día ya mujeres y hombres lo hacen. Pero eso es algo que momentáneo. Pablo, ¿por qué hace la analogía? Que el hombre va a ser embriaga, se vuelve loco y dura. ¿Cuánto le dura esa supuesta felicidad? ¿Cuánto le dura? Hay unos que duran 3 y 4 días como para ampliarla. Pero que se acaba, se acaba. ¿Cuál es el postrer estado? ¿Felices y contentos? Una pena es que no saben ni dónde coger. Deprimidos, el problema siguió igual, peor tal vez, y ya no tienen ni cabeza para pensar. Pero ¿por qué dice Pablo, antes bien? Mejor, dice Pablo, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? ¿Cuántos tenemos lucha? Tú lo preguntas.
¿Cuánto las teníamos antes de conocerle al Señor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay paz? ¿Hay paz? ¿Cómo va el tema, mi hermana? Pastor, ahí va. Igual. Pero yo tengo paz. Yo estoy haciendo lo mío. El Señor hará lo suyo. Yo tengo paz. Todos tenemos problemas. Todos. ¿Quién no tiene? ¿Está el más rico de los ricos? ¿Tiene problemas? Claro. Vaya como cuidar su dinero, que no lo roben. Hasta el más rico de los ricos, la esposa le pone los cachos, hermano. Hasta la más rica de las ricas, de las millonarias, el esposo le es infiel. ¿Por qué tantos famosos se suicidan? Hace unos días veíamos un documental con mi esposa, con la pastora, y veíamos un hombre muy famoso, muy famoso. Era un cómico precisamente. Y aquel hombre logró un punto tan alto en su carrera. Y él se movía que hacía reír a la gente. Y programas, y películas, y llenaba y llenaba su banco de dinero. Pero era muy curioso, que cuando él estaba en su casa, era el hombre más triste que puede existir. Entonces cuando hacen la autopsia empiezan a buscar, y eran cantidades, los medicamentos que él consumía eran en una gran cantidad de medicamentos para la depresión. Ella, mi esposa, o sea que el hombre era un excelente actor. Hacía reír a todo el mundo. Películas, shows, giras, dinero. ¿Y a qué le servía? De nada. Entrevistaban a una novia que tuvo y decía que consumía drogas, hacía muchas cosas para tratar de superar su depresión. Entrevistaron a su esposa. La esposa mostraba que eso para él, el consumir esos medicamentos era algo normal, pero en casa era un hombre supremamente deprimido todos los días. De hecho, vivían aparte. ¿Es eso una felicidad? Dice Pablo, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios por los problemas. Y por eso Pablo, y lo entiendo perfectamente, cuando leo esto, entiendo a Pablo. Pablo tenía los cepos en sus pies y en sus manos, y estaba al fondo de la cárcel. Máxima seguridad, pero Pablo estaba toteado de la risa. Venga, cantemos. Y Pablo lo dice allí. Pablo dice precisamente, antes bien, en acción de gracias, lo dice allí en ese versículo. Vaya conmigo, Efesios 5. A ver. Está hablando Pablo de cuál debe ser la actitud. Dice, el versículo 19. Veámoslo desde el 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre ¿qué? Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos pruebas? Dígale, Señor, gracias. Gracias porque en medio de todo estás tú. Y eres el que lo levanta a uno. Está la prueba, sí, pero Él dará la salida. Dice la palabra de Dios que no nos probará más allá de lo que podamos soportar. Dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. A veces la cosa se pone color de hormiga, ¿no? ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Hermano, de todo Dios tiene
el control de todo. Pero ¿qué está diciendo ahí Pablo? Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo muestra todos los problemas de lo que estaba pasando allí en ellos, pero les dice antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué es tan necesario el Espíritu Santo en nosotros, en los hijos de Dios? ¿Por qué? Gloria a Dios por la paz. Pero es que ese Espíritu Santo traerá sobre nosotros la guianza, traerá sobre nosotros la instrucción. ¿Qué hago con ese problema, pastor? Oremos. Oremos para que Dios guíe, para que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Amén. Hay cosas que suceden como que, ¿y aquí qué hago? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Señor, ¿y aquí qué hago? ¿A quién recurrimos? Al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, guíame, dame sabiduría. ¿Cuántos tenemos hijos? Gloria a Dios. ¿Será que necesitamos sabiduría? ¿Será que necesitamos de esa alianza de Dios? Por supuesto. ¿Cuántas veces hemos obrado en nuestra fuerza, en nuestra opinión, en nuestro conocimiento? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Y cuántas veces las cosas han salido bien? Pero cuando usted y yo caminamos, por eso Pablo dice, antes bien estén llenos, vengan, estén llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque nos va a guiar a toda verdad. Amén. A toda verdad. A toda verdad. Gloria al Señor. Dice el versículo 8, versículo 9, perdón, de Efesios 5. Dice, porque el fruto del Espíritu ¿es en qué? Es en toda bondad, justicia y verdad. Son tres cosas que usted y yo tenemos en cuenta, debemos tener en cuenta a diario. ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? Si usted y yo tenemos ese Espíritu Santo acá, esas tres cosas se deben ver manifestadas en nosotros. En primer lugar, la bondad. ¿Qué es el ser bondadosos? Es cuando yo voy a pesar de todo. Es cuando yo le doy a alguien sin pensar quién es. Es cuando yo simplemente sirvo. Generalmente nosotros queremos hacer algo, pero que haya una retribución. Ojo. Generalmente el ser humano quiere eso. Yo doy, pero ¿cómo voy a recibir? ¿Qué es la bondad? Sirva. Ay, pero es que yo estoy haciendo y fulano no está haciendo. Usted sirva. ¿Quién lo está viendo? Dios. ¿Qué tal que Dios nos dijera, yo lo perdono, pero entonces usted se imagina que Dios nos las cobrara todas? ¿Dónde estaríamos? Ya no estaríamos. Sencillamente. Esa es la bondad, dar, servir. Sin mirar a quién. Dice que es lo opuesto absoluto a la maldad y a la malicia. Es ser bueno. ¿Cuánto se cuesta ser bueno? ¿Cuánto cuesta ser bueno a pesar de? ¿Hay alguien que haya sido no tan bueno con usted? Ha habido personas de las cuales no hemos recibido lo mejor, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios? Sea bueno, sea bondadoso. Amén. Ahora bien, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Es una de las características de Dios. Y es el andar recto. Es el andar recto.
Usted y yo sabemos bien cuando algo está bien o cuando algo está mal. ¿Qué es la justicia? Hacerlo correcto, lo que es debido. Y por último habla de algo, y es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es un valor. La verdad es un valor que ya no existe en la sociedad. La verdad es simplemente ser sincero, ser honesto, ser veraz. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. En aquel tiempo todos los hombres buscaban la verdad, el porqué de las cosas, el porqué de Dios existe, no existe. Buscaban la verdad y Jesús le dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad tiene que estar en nosotros. La verdad tiene que ser una de nuestras características. La verdad. Yo conocí a una hermana que ella andaba así muy pispa. Iba a la iglesia y usted decía, uy. Y usted hablaba con ella y solo bendiciones. En alguna ocasión la visité. Entonces le dije, ¿me presta su baño? Y me dijo, sí, claro. Aquí, le dije, entonces yo me fui. Cuando yo me fui a devolver, yo sentí algo que me dijo, vaya, mire la cocina. Yo, ¿cómo me voy a meter a la cocina? Así como dicen, me la meto a la cocina. Y yo le había dicho a ella, ¿usted ya almorzó? Me dijo, sí, por supuesto. ¿Seguro? Sí. Y yo entré a la cocina y estaban unas ollas puestas allí con su respectiva tapa. Y yo abrí y las ollas estaban vacías. ¿Qué había en ella? ¿Mentira? ¿Orgullo? Y a veces nosotros vivimos de eso. Vivimos de eso. No tenemos la verdad en nuestro corazón. Pastor, ore por mí, estoy atravesando esta situación. Perfecto, vamos a orar, vamos a ponerlo dentro del grupo de intercesión para que el Señor obre allí, para que el Señor dé la guianza. Hay verdad. En la iglesia debe haber verdad, en la casa debe haber verdad. Dice la palabra de Dios que usted y yo somos como cartas abiertas para que todo el mundo pueda ver. No hay nada peor que un cristiano mentiroso. No hay nada peor. ¿Y sabe quién es el padre de la mentira? Diablo. Entonces, ¿cómo es que usted dice ser cristiano y camina en mentira? No. Es mejor andar en verdad. Vaya conmigo al versículo 18 de nuevo, por favor. Y lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Deje su Biblia en su lugar. Y yo lo voy a invitar a que en esta mañana, allí con sus ojos cerrados, cada uno, vaya a la presencia de Dios. Vaya a la presencia del Señor. Y tal vez usted ha dicho, Señor, yo camino contigo hace un mes, 6 meses, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20, 30, no sé cuántos. Pero usted esta mañana va a ser veraz delante de Dios. Va a ir con esa verdad delante del Señor. Hemos caminado como hijos de Dios. Hemos caminado como personas que conocemos de Dios, que entendimos que Cristo murió por nosotros.
o hemos llevado vidas paralelas. Al hombre lo podemos engañar, a nuestro cónyuge, al hermano de la iglesia, al líder, aún a nuestra familia la podemos engañar, pero hay uno que ve todo y es Dios. Por eso yo invito que en esta mañana usted, solamente usted, olvídese de la persona que tiene a su lado, haga un balance y se pregunte si ha caminado, si hemos caminado como esos hijos de Dios en realidad, o si la truanería, la obscenidad, la inmoralidad, y a veces no es la inmoralidad, sino la envidia, el egoísmo, la mentira, el chisme, la contienda, ha sido parte de nuestra vida con hijos de Dios. Sí, somos humanos, pero algo que Dios nos acepta es que usted no insista, perseveremos en pecar, perseveremos en hacer eso que sabemos muy bien que para Dios no está bien. Por eso yo digo que aquí en su lugar, no pierdas este momento, no pierdas este momento. Vaya a la presencia de Dios, y si tienes que decirle al Señor, perdóname, hazlo, porque simplemente cuando tú y yo caminamos, insistimos en caminar el pecado, pues es el propósito de Dios. No se va a dar, amado, no se va a dar, no se va a dar. Y quiero recordarte que el propósito de Dios con nosotros es grande. El propósito de Dios con nosotros es, dice la palabra, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Que los pensamientos que tiene acerca de nosotros son de paz y no de mal. Así las cosas, amado, Él quiere lo mejor para nosotros, pero si usted y yo no ponemos nuestra parte, Dios no va a poder hacerlo. Ese reloj, ese propósito se va a ver estancado. Por eso yo invito en esta mañana que usted vaya a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Padre, porque Él nos busca con brazos, nos atrae con lazos de amor, nos abraza con ese abrazo de amor en esta mañana. No te está juzgando, no te está diciendo tú hiciste, tú fuiste. No. Él nos está diciendo esta mañana, ven a mi presencia, ven a mi senda, entra en mi camino. Entra en el propósito que tengo para ti. Muchos se quedan allí, así como el pueblo de Israel caminó por años caminó allí en el desierto dando vueltas. Muchos deciden no cambiar en su orgullo, en su prepotencia, en su altivez, dicen no, y yo quiero hacer lo que yo quiero y lo que yo deseo. Pues van a ser fruto de su orgullo, van a ser fruto de su prepotencia, pero Dios quiere corazones dispuestos. Dios bendice corazones que están diciendo hoy, Señor, quiero cambiar. Perdóname por esto, y con nombre propio yo te invito a que lo hagas. Perdóname, Señor, porque tal vez en mi cabeza, en mi mente, albergo la inmoralidad sexual, porque en mi cabeza y en mi mente hay chisme, hay contienda, hay envidia, hay odio, hay venganza, hay pelea, porque insisto en mentir, insisto, Señor, en pecado. Por eso en esta mañana te digo que pidas perdón al Señor. Y una vez que has pedido perdón al Señor, tú le digas, Espíritu Santo, ven en mi vida, lléname, te necesito, lléname, lléname, Espíritu de Dios. Vamos, amado Señor, lléname, Espíritu Santo, lléname. Abre tu boca y díselo, lléname, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, trae tu gloria. Trae tu gloria. Trae tu gloria, vamos. No seas ajeno en este momento. Trae tu gloria, Señor. Yo te pido, Padre, que abraces cada vida. Abraza cada vida, Señor Dios. Abraza cada corazón.
Palabra sagrada de vida, Señor. Señor, todos somos hombres y mujeres de carne y hueso, Señor. Y no con eso, Señor, queremos, Padre, encerrarnos, sino queremos, Señor Dios, entender nuestra humanidad. Pero, amado, en esa debilidad, Cristo Jesús nos fortalece y su Espíritu Santo nos sostiene. Por eso abre tu boca y dice: el Espíritu Santo, ven. Ven a mi vida, lléname. Llena mi corazón, llena mi mente, llena mi ser, lléname, sosténme, porque no quiero fallar más. Quiero, Señor, desde tu propósito se desarrolle en mi Señor. Espíritu Santo, trae tu gloria, trae tu presencia, Dios. Trae tu presencia, Señor, allí donde hay angustia, allí donde hay falta de paz, allí donde no está, Señor Dios, ese poder tuyo. Trae tu gloria, Señor, Espíritu Santo. Trae tu presencia, Dios. Espíritu de Dios, tú estás llenando ese corazón que dice: te necesito. Ese corazón, Señor Dios, que ha pasado por muchas pruebas. Ese corazón, Señor Dios, que está cansado. Espíritu de Dios, tómalo en tu mano. Tómalo en tu mano. Espíritu Santo, en tu misericordia, en tu amor, Señor. En tu amor, en tu amor, Rey, en tu amor, Padre. Espíritu Santo, trae tu gloria. Trae tu gloria. El Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi vida, Espíritu de Dios. Vamos a decir: Espíritu Santo, lléname. Lléname, 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 Señor, lléname. Lléname. Levanta tus manos delante del Rey. Y el Espíritu Santo, lléname. Lléname. Padre, que está llenando cada vida, Señor, que anhela tu presencia, Señor. Aquella vida que necesita tu Espíritu, Señor, que lo anhela, tú la estás llenando. Espíritu Santo, trae esa gloria. Trae esa gloria, Señor. Trae esa gloria, toma este corazón, Dios. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dígase: dame, Espíritu Santo, trae tu gloria. Vete de ese río. Vete. Tu presencia.
Díselo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame necesito más. Dame de tu manantial. Dame necesito más. Padre, tu Espíritu, Padre, su presencia, quiero más de ti. Díselo, díselo. Quiero más. Quiero más. Padre, tu Espíritu, Padre, tu presencia, quiero más de ti. Díselo con ese amor. Quiero más. Quiero más. Padre, díselo, díselo. Madre, díselo. Quiero más. Más de tu presencia. Díselo, quiero más, Señor. Gracias, Señor, Señor. Háganos. Y al Espíritu Santo más. Ministra mi vida. Dígale, llena mi corazón. Llena mi ser, Señor. Dígale mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mis emociones. Mi voluntad, llena. Llena, Señor. Llena, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús.
sé que te hay una necesidad, una petición. Levanta su mano delante del Padre. Padre, cada mano que se levanta que dice, Señor, presento delante de ti tu petición, soy Señor. Voy a poner a tu mano. Traigo yo cada necesidad, cada petición, Señor. Se ha pedido el fuego esta mañana, pon tu mano en aquel lugar, en aquella dolencia. Espíritu de Dios, tú sanas, Señor Dios. Padre, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, viene una presencia de vida. Viene, Señor, esa unción de sanidad, tocando los cuerpos, en el nombre de Jesús. Esa unción de sanidad ahora, Señor, ahora. Aquel que dice, Señor, yo recibo esa sanidad para mi familia, para mi amigo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, porque tu palabra dice que aquel que cree, todo le es posible, Señor. Hoy oramos creyendo en sanidad sobre los cuerpos, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, se seca toda enfermedad, Señor, toda célula maligna, Señor, en el nombre de Jesús, se seca, se consume, Padre, y viene vida. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, esa unción de sanidad, toca las vidas en este momento, Señor. Esa sanidad fluye por los cuerpos, Señor. Esa sanidad fluye en los cuerpos. Poder de Dios sobre las vidas. Aquel que necesita, Señor, aquel que necesita ser libre, Dios, de toda opresión del Señor, de toda opresión satánica, Señor, demoníaca, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, viene libertad. Ahora, Espíritu de Dios, sopla. Viene libertad a las vidas, viene libertad a los corazones, Señor. Viene libertad en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú estás cobijando cada vida, desde la coronilla hasta la planta de los pies, Señor. Poder de Dios. Viene fuego sobre las vidas. Fuego. La palabra de Dios dice: ser llenos, antes bien ser llenos del Espíritu. Antes bien ser llenos del Espíritu. Viene ese fuego. Señor, tu gloria viene, Dios. Tu gloria viene. El peso de tu presencia, Dios. El peso de tu presencia, Señor. Vaya cada vida. Señor, te clamo ahora, Dios, para que sea benigno y bondadoso, Dios, en cada necesidad, Señor, en cada necesidad, de cada hogar, de cada casa, Señor, de cada familia, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora sí, hermano, dígale, Señor, gracias. Dígale gracias, dice la palabra, dado gracias en todos. Dígale, Señor, gracias, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, recuerdo. Gracias, Jesús. Vamos a sus manos, no se canse. Dios no se cansa de bendecirnos. Dios no se cansa de ser bondadoso, de ser misericordioso. Padre, gracias, recuerdo. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, trae esa presencia. Señor, cuando hay un pueblo agradecido, hay un pueblo, Señor, lleno de gratitud, tu gloria se mueve, Señor. Tu gloria se mueve, Dios. Padre, bueno, gracias, Señor Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Santo de Israel. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Que no le dé palmas al Rey.